Y esta mañana quiero dar con la ayuda del Señor una pequeña reseña de lo que es hablando del bautismo del Espíritu Santo, para que tengamos un trasfondo también teológico detrás de la manifestación de lo que de lo que recibimos, de lo que experimentamos en el mover de Dios. Esto es parte de la serie de doctrina que hemos estado estableciendo en este año. Así que con la ayuda de Dios, deme unos 25 minutos, vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. Y los que vinieron a las 9, ustedes después les mando un texto y les diga, tenés que ver después el servicio de las 11, porque ahí fue donde trajeron la enseñanza. Lo primero que quiero que en esta mañana esté en nuestro corazón y en nuestro ser es que Dios quiere derramar en una manera especial el Espíritu Santo sobre sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano. Quiere decir que Dios quiere derramar su Espíritu Santo. Cada gran mover de Dios ha comenzado, ha tenido como una chispa, podemos decirlo así, por medio del derramamiento del Espíritu Santo sobre un individuo, sobre un grupo pequeño de individuos, los cuales vinieron y han impactado sus generaciones. ¿Sus qué? Generaciones. Mire, lo vemos en la Biblia, a través de la Biblia. Miramos en Mateo capítulo 3. Señor Jesús recibe ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. Ella la tenía, pero Dios dice, vas a ver descender para darnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros. Después en Hechos capítulo 2, miramos cómo el Espíritu Santo viene sobre los 120 allí en el aposento alto. Después en Hechos capítulo 8 encontramos cómo después de haber sido evangelizada, el área de Samaria ahora recibe también la unción del Espíritu Santo con hablar en otras lenguas. Después en Hechos capítulo 9 vemos a un Pablo que se convierte y después es lleno del poder del Espíritu Santo. Después llegamos a Hechos capítulo 10 y miramos el comienzo de lo que sería la salvación para los gentiles, para los que no somos judíos. Y en Hechos capítulo 9 miramos el bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Y cómo el Espíritu Santo viene en la casa de Cornelio y ellos comienzan a hablar en otras lenguas. Después en Hechos 19 encontramos, fíjate lo que te voy a decir, encontramos allá habían 12 hombres, 12 discípulos en Éfeso. Y los que encuentra Pablo, ora por ellos, reciben el poder del Espíritu Santo. Y después ellos pasan y traen un gran despertar espiritual en toda la área de Asia Menor. Donde a un punto que llegaron a decir algún tiempo que ya estaban abandonando el culto a la diosa Diana. En el Antiguo Testamento miramos una frase que es muy común en el libro, en los profetas. Y también en los libros históricos diciendo esta frase, y el Espíritu de Dios vino sobre tal persona. Y el Espíritu de Dios descendió sobre tal persona. También miramos en la historia contemporánea de los grandes moveres de Dios. Y miramos hombres que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Gente como William Seymour de lo que fue el avivamiento de la casa de Azusa. Miramos a Evan Roberts de Welsh Revival, John Wesley, Jonathan Edwards, Amy Sample McPherson, que en medio de ese gran avivamiento, de ese mover del Espíritu Santo, es edificado todo este campus. Así que miramos que siempre que Dios va a hacer algo tremendo, algo grande, Dios viene y derrama su Espíritu Santo sobre individuos. Porque la clave es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Voltea a la persona que está a un lado tuyo. La clave es Él, dile así nada más. Es que la clave es Él. A veces nosotros pensamos que es nuestra educación, nuestra astucia, nuestra inteligencia, nuestra fortaleza. Pero la clave es el Espíritu Santo.
Ahora, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Tenemos que empezar a darle forma como una definición. Mire, déjeme darle esta definición sencilla. Es un nuevo nivel de intimidad con el Espíritu Santo, el cual nos da el poder para llevar a cabo su misión y el cual está disponible después de la glorificación de Cristo Jesús. Nosotros que nos han apodado pentecostales, y estoy contento de que nos digan así, que somos pentecostales, que creemos en el mover del Espíritu Santo. El pentecostal ve el bautismo como la llenura con el Espíritu Santo, como una experiencia después de la conversión. Esta experiencia viene a través del rendirse completamente a la guianza y a la llenura del Espíritu Santo. Completamente, de rendirnos. Ahora usted me dirá, pero ¿por qué es necesario que seamos bautizados? No todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Sí, déjeme decirte, número 2, el Espíritu Santo está presente en todos los creyentes. Todos los cristianos hemos recibido la presencia del Espíritu Santo el día de nuestra conversión. El día que usted y yo decidimos rendir nuestra vida a Cristo y decirle que Él iba a ser nuestro Señor. Cuando decimos nuestro Señor, era de que vamos a vivir bajo su señorío, que iba a ser nuestro Salvador. Recibimos el sello del Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice esto: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo nos identifica como que somos de Él. La Biblia dice que nosotros somos como cartas abiertas al mundo. Y déjeme decirle que en aquel tiempo no cualquiera podía mandar una carta. No todos sabían leer y escribir. No habían estampillas, no podías ir al correo y poner el sobre y en unos días iba a llegar a un lugar. No, que la persona tenía que tener cierta prudencia para poder mandar una carta. Y lo que hacía la persona le hacían un pergamino, que usualmente era un pedazo de cuero de animal que habían adelgazado. Muchas personas pensaban que era un papiro. No, un pergamino muchas veces era un pedazo de cuero muy adelgazado donde lo habían escrito. Y para poder tener un pedazo de cuero de un animal tenías que haber matado un animal. Y para poder matar un animal tenés que tener dinero. Y después había que mandarlo con un esclavo o alguien que estuviera bajo tu mando. Y cuando lo enviaban a un lugar, le ponían un sello con el anillo de aquel que lo había enviado. Y eso significaba que solamente lo podía abrir la persona para la cual se era enviado. Y si alguien más lo abría, toda la autoridad, el dominio en la persona que lo había enviado podía venir y recaer en contra de esa persona que lo había abierto sin la autorización. Déjeme decirle, nosotros llevamos el sello de nuestro Señor cuando fuimos marcados con la presencia del Espíritu Santo. Y esto significa que le pertenecemos a Él, que somos de Él, que solamente y que nadie más puede venir en contra de nosotros porque le pertenecemos a Él. Somos su pertenencia. Efesios 1:13, la versión viviente dice: ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad de la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual ha prometido en tiempos atrás. Ahora que somos parte de ese mismo cuerpo, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿En qué? En un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo Espíritu. Todos tenemos ¿qué? El Espíritu Santo.
Pero cuando habla aquí de que ahora retomando la palabra bautismo, cuando habla la palabra bautismo en el griego, la palabra baptizo, habla de venir y bautizar, lavar o sumergir algo repetidamente. Como cuando un barco está bajo el agua. En otras palabras, cuando un barco está bajo del agua, todos sus compartimentos están llenos de agua. Quiere decir que cuando yo soy bautizado en el Espíritu Santo, yo tengo que permitir que todas las áreas de mi vida sean impactadas, sean llenas, sean tocadas, transformadas por aquel poder del Espíritu Santo en mi vida. Y eso es lo difícil de esto, me estoy explicando. Que el Espíritu Santo quiere entrar a todo lo profundo. Mira, Él se quiere meter a los closets donde no le queremos permitir nosotros a nadie que entre. Que dice, yo quiero tener estas pláticas difíciles contigo, porque Él quiere transformar nuestras vidas. Pero el proceso de rendirme completamente al Espíritu Santo, porque hay un proceso, punto número 3, proceso de rendirnos completamente al Espíritu Santo. Primero tengo que contestar la siguiente pregunta: ¿por qué debo rendirme al Espíritu Santo? ¿Por qué tengo que permitirle que venga y que impacte todas las áreas de mi vida? ¿Por qué? Es una pregunta, porque muchos de nosotros lo queremos llevar solamente hasta la sala, pero no al dormitorio, no a la cocina. ¿Cuántas veces hay áreas en nuestras casas, donde en nuestros apartamentos, en tu casa, donde la persona solo puede llegar hasta la sala y al baño que está cerca de la sala, pero Dios no lo permite, no le permitan ir a la cocina, no sea que hagan trastes, cacerolas y un montón de cosas ahí que está ahí, ¿verdad? Y dice, no, ahí no entre. ¿Ok? Si quieren un vasito de agua se lo traigo. Pero el Señor dice, yo quiero entrar a esos lugares y poner un orden en tu vida. Y hay lugares donde no hemos podido nosotros. Y el Espíritu Santo quiere venir y ayudarnos a que nosotros podamos caminar en victoria en esas áreas donde todavía no hemos podido tener victoria. Mire, el Espíritu Santo fue presentado por el Señor Jesús y otros en la palabra de Dios. Juan el Bautista testificó de esto. En Juan 1:33 dice así: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este es el que ¿qué? El que bautiza con el Espíritu Santo. Quiere decir que el bautizador con el Espíritu Santo es Jesús. Es Jesús quien da ¿qué? El Espíritu Santo. Jesús testificó de ello. Fíjate cómo dice en Juan 7:37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. Después Jesús lo afirma allá en Hechos 1:5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué era tan importante que los discípulos fueran bautizados en el Espíritu Santo? Que fueran llenos completamente, que sus vidas fueran completamente llenas, que todas las áreas de su vida fueran llenas. Mira, hermano, porque nos ayuda a llevar a cabo los propósitos de Dios en nuestra vida. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Y sin el poder del Espíritu Santo es imposible que se lleve a cabo. Es por eso que en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos da poder para ser sus testigos. Ahora,
Como cuarta cosa esta mañana, porque voy rápido, quiero tener un tiempo para orar. Y estoy dando versículos y leyendo, porque quiero que tengamos una base bíblica en este día. Hay toda una serie, tuve un tiempo que estuve predicando sobre el mover del Espíritu Santo y que ya tenía como unos 20 diferentes sermones sobre esto. Pero en esta mañana solamente queremos poner una base, para que tengamos una base doctrinal. Amén. ¿Para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Hazle la pregunta que está la persona a un lado. Dice, ¿para quién es? Pregúntale así. Jesús lo dijo, pero ¿para quién es? Hechos 2:39 dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir que nosotros como creyentes ahora tenemos acceso al mismo Espíritu Santo que estaba dentro de nuestro Señor Jesús. ¿Para quién es? Voltea a la persona que está a un lado y dice, es para ti, dile. Para ti. Eso que está hablando el pastor es para ti. Y cuando viene esa unción del Espíritu Santo, viene y trae manifestaciones sobre nuestra vida, donde nos da sabiduría, entendimiento, nos da consejo, poder, conocimiento, pone en nosotros el temor de Dios. Y eso lo encontramos en Isaías 1:1. Donde dice esto: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quiere decir que todas estas manifestaciones van a venir sobre mi vida. Dígale a la persona, pues Dios te va a hacer inteligente. Decirle así nada más, dile, Dios te va a hacer inteligente. Pero no es una inteligencia terrenal, sino que es la inteligencia que viene de Él. Algo que no se puede ni siquiera, no es cosa de estudio, sino que es cosa del mover de Dios en nuestra vida. El bautismo del Espíritu Santo es parte de los dones del creyente. Fíjense lo que le dijo Pedro en ese día. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un regalo. Es un regalo que el Señor nos da. Wow. Y hoy, gracias, Señor. Gracias por tu regalo. Quinta área que tenemos que ver: ¿cómo sé que he recibido el bautismo del Espíritu Santo? Dile, porque es la persona que está a un lado. ¿Y cómo sabes que fue el Espíritu? Decirle, el que te tocó. Esa es la pregunta, me estoy explicando. Porque esa es la pregunta. ¿Cómo sabes que ese fue Dios el que te tocó? No, tal vez estabas emocionado, fue tu emoción. Mire, la señal indubitable, la que no deja duda de que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, es el hablar en lenguas. Lo vemos en el día de Pentecostés, en Hechos 2:1, cuando dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde todos estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar ¿qué? Otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Wow. Lo mismo vemos allá en Hechos 10:44. Allá vamos a comenzar en el 46, en la casa de Cornelio, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban ¿a quién? A Dios. Lo vemos con los 12 discípulos en Éfeso, Hechos 19:6. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron.
La señal indubitable es de que vamos a hablar en lenguas. Y la gente de veces dice, pero esto es algo que se inventaron los pentecostales. Esto es algo que ustedes inventaron, que no es para todos. No, déjeme decirle, el hablar en lengua no es una cosa de nosotros los pentecostales, es una cosa de Dios, es una cosa del Señor Jesús. Fue él quien lo dijo. Si le va a dar un aplauso, déselo con ganas. No se quede así, sí, no, déselo con ganas. En Marcos 16, 17, este es Jesús hablando. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. ¿Hablarán qué? ¿Hablarán qué? Lo dijo Jesús. No lo dijo, no fue un invento de Pedro. Por eso es que Pedro lo había escuchado. El día del Pentecostés, ellos lo habían escuchado ya del Señor Jesús. Que iba a haber un momento que iban a hablar en otras lenguas. Es una señal a la gente que no cree. Dice, ay, pero la gente se va a asustar. No, déjenme decirle, es una señal para ellos. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Wow. A mí me encanta cuando veo los avivamientos. He leído mucho acerca de los avivamientos del pasado, donde antes mandaban a misioneros y no los entrenaban. No los entrenaban en el lenguaje del lugar donde los iban a mandar, sino que oraban por ellos, que fueran bautizados en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les diese las lenguas, el idioma de aquel lugar donde iban a ir. Qué tremendo, ¿verdad que sí? ¿Te imaginas que te mando a África y te mando con un boleto solo de ida? Te voy a orar por vos para que usted dé las lenguas de aquel lugar. Así se iba la gente antes. Esos grandes misioneros que han conquistado tremendas áreas para el Señor. Mire, pero déjeme decirle algo en esta mañana. El hablar en lenguas no es antibíblico y tampoco es anticuado. No es cosa del pasado. Esto es cosa de poder. ¿No estoy explicando? Y el enemigo nos ha querido hacer creer, esas cosas de allá, esos los viejitos allá. Cuando estábamos en nuestros países, ellos practicaban eso. No, déjenme decirle, el mismo espíritu que hacía los milagros en Guatemala, en El Salvador, en México, en nuestras aldeas, también los hace aquí en Los Ángeles. Es porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo. Dele gloria a Dios esta mañana. Y no hay pruebas que fuera limitado a cierta era de la iglesia. Decía un maestro que yo tenía cuando estaba en King's College and Seminary, Dr. Paul Chapo, él nos enseñaba acerca de lo que fue el pentecostalismo. Y él decía algo muy interesante, decía esto: mucha gente no quiere creer en el don de lenguas, que dice que eso ya cesó. El problema está en esto, decía él, que la Biblia dice que es un don, pero también está el don de sanidades, está el don de profecía, está el don de sabiduría, y muchas personas, de operación de milagros, dice, y muchas personas quieren decirle al Espíritu Santo cuál don todavía está vigente y cuál no está vigente. Dice, cuando necesito sanidad, dice, sí, es un don del Espíritu Santo, necesito la sanidad. Pero cuando necesito un milagro, una puerta abierta o algo que Dios haga por mí, Padre, la operación de milagros. Cuando necesito una palabra de discernimiento, de sabiduría, decimos es un don de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero también el don de lengua y la interpretación de lengua también es un don del Espíritu Santo. Y no le podemos decir qué le vamos a recibir y qué no vamos a recibir. Viene el paquete completo. Es un paquete completo. Ya me puse. Ya me enseñé. Señor. Ahora déjeme darle algunas advertencias en esta mañana. Hablar en lenguas, ya lo que te voy a decir, no es algo de un estatus especial.
para mostrar qué tan espiritual soy. Ah, mira qué espiritual soy. Como cierto orgullo espiritual. Mire, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es benigno, es humilde, es manso. Dice la Biblia que Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Y Él te va a hablar de Jesús. El hablar en lenguas no reemplaza el desarrollo espiritual. Quiere decir que usted va a parar de leer la Biblia, o que usted va a parar de caminar en obediencia al Señor, o de vivir en comunión con la iglesia. No, déjeme decirle algo muy interesante. El Espíritu Santo promueve todas esas cosas. Usted es bautizado en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a venir y le va a empezar a usted a tener una sed por leer la palabra, por estar con los hermanos y compartir de las cosas de Dios. Va a ser, mire, algo pasa que nos hacemos más humildes y comenzamos a ser más obedientes. Porque déjenme decir, hay cosas que si a mí me hubieran dicho antes que yo hiciera, yo no las hubiera hecho, ni que me hubieran pagado $1,000,000. Y ahora me dice: haz esto. Ok, Señor, ya va uno bien tranquilo, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto les ha pasado eso a ustedes así? ¿Saben lo que estoy diciendo? Que ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Miren, algunos de ustedes aquí en este día, que si alguien te dice las cosas que te han dicho, ya les da un trompón en la boca. Sí, amén, dijo alguien por allá. Sí, es la verdad. Pero ahora Dios ha puesto una mansedumbre en nosotros. Y decimos: no puedo creer que no me agarré a golpes, que no lo desgreñé todo. Algo pasó en nosotros. Ahora mire, el Espíritu Santo, muchas veces usted cuando esté hablando en lengua, a veces no va a perder el control, y a veces no. Es como el Espíritu le dé. Es como dice en Hechos 2:4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba ¿qué? Que hablasen. Él es el que le va a dar. Cuando yo me acuerdo muy bien, yo lo he dicho esto en algunos retiros, cuando yo fui lleno del poder del Espíritu Santo, me acuerdo muy bien la fecha, 1 de enero 1988, como a eso de las 11 de la mañana, en un lugar que le llaman la Casa de Piedra, en un retiro aquí cerca de Palmdale. Había habido un retiro de los jóvenes adultos aquí en la congregación, y se iban a ir allá, y me acuerdo que yo quería ir, pero no tenía dinero, así que me aparecí enfrente y me puse así con la cara más triste que podía hacer. Y me dijeron: ¿quieres ir? Sí, subite, me dijeron. Y me subí. Iba un van y me senté hasta la última silla. Como que dice: si después me quieren sacar, que les cueste, ¿verdad? O sea, no es tan fácil la cosa. Y llegamos al lugar. Me acuerdo la hermana Cabrera, Mirna Cabrera, era la pastora de jóvenes adultos. Yo en aquel tiempo tenía 19 años y era la pastora de jóvenes ya mayores todavía que eso, más mayorcitos, ¿verdad? Más maduritos. Y llega ella y llegamos al lugar y dice: muchachos, dice, para comenzar el retiro esta mañana, dice, vamos a orar por 2 horas. Cuando dijo eso me asusté. Usted no sabe lo que le estoy diciendo. Porque yo todavía oraba nada más: Padre, bendice estos alimentos. Dejaba la abierta Biblia en la noche. Señor, si venís esta noche, no me vayas a dejar, por favor. O sea, usted sabe cuando estamos recién convertidos, o sea, no sabemos mucho. Yo me había convertido a finales de noviembre y esto era el 1 de enero del 88, como un mes y medio después. Entonces yo era joven y dije: lo que voy a hacer es esto. Lucas, yo nunca sé que me ha escuchado decirlo esto. Dice que yo dije: me voy a hincar, voy a poner la cabeza ¿cómo se llama? En la alfombra, y me voy a dormir. Y yo estoy diciendo la verdad. Y si alguien me toca, lo que voy a decir que cuando me levante voy a decir: aleluya, gloria, santo. O sea, yo tenía el plan, o sea, que aquí, ¿verdad? Yo iba a sonar espiritual.
¿Cuántos de ustedes han hecho planes así alguna vez? Lo que pasa es que no quieren admitir, por eso solo se ríen, ¿verdad? Yo me acuerdo muy bien. Y llegó a orar por mí un muchacho, Frankie Campero y Jaime Ruiz. Yo me acuerdo vivamente, exactamente lo que pasó conmigo ese día. Comenzaron a orar por mí y sentí que cayó un fuego sobre mi vida. Y comienzo a hablar en lenguas y a llorar. Y estos ellos me agarraban, porque yo creo que si no me agarraban yo sentía que iba a salir corriendo. Y está como a 70 millas de aquí, ese lugar, y que iba a regresar a Los Ángeles y que iba a salir corriendo de regreso. Sentía que si me soltaban yo me podía brincar de un edificio. O sea, sentí una fuerza tremenda. Y ellos estaban orando y orando por mí. Después me dejaron ahí tirado en el piso, yo llorando. Después dice la pastora Mirna, dice: muchachos, ya pasaron las 2 horas. Y yo levanto la cabeza y digo: ¿ya pasaron 2 horas? Sí, dice: ya pasaron 2 horas. Y yo había sentido que habían pasado 5 minutos. Cuando yo me hinqué a orar, como un hombre frágil, un muchacho frágil que no creía que iba a poder orar por 2 horas. Y cuando me levanté de ahí, sentí que el poder de Dios me había tenido allí y que había sentido como que eran 5 minutos nada más. Déjeme decirle por qué pasan estas cosas. Porque Dios nos quiere dar un poder para acercarnos a Él, para estar más cerca de Él, para andar caminando con Él, para poder estar en las profundidades con Él. Para concluir en esta mañana, fui rápido. La pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana: ¿qué estoy diciendo cuando hablo en lenguas? Algunos tienen el don de interpretación de lenguas. ¿Alguien lo tiene aquí? Levante la mano. Alguien que dice: yo tengo el don de interpretación. Ok. ¿Alguien más? Bueno, algunos que tienen ese don. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Fíjate lo que dice en Hechos 2:4. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mira, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas ¿de quién? De Dios. Quiere decir que cuando yo hablo en lenguas, yo hablo ¿qué? Las maravillas de Dios. Las maravillas ¿de quién? De Dios. Allá en Hechos 10, en la casa de Cornelio, versículo 46, dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Quiere decir que cuando hablamos en lenguas, aun cuando no entendemos, podemos estar seguros de que por medio del Espíritu Santo estamos declarando las maravillas de Dios, estamos magnificando a Dios, estamos alabando a Dios. Así que usted levante sus labios, abra su boca y alábelo en lengua, porque dice: voy a alabar a Dios, voy a hablar de sus maravillas, voy a hablar de su magnificencia, y comienza a hablar en lenguas, y aunque no las entendamos, la Biblia dice que eso es lo que estamos diciendo, y yo creo que la Biblia es verdad. Ahora déjeme, porque vamos a orar esta mañana. ¿Cuántos quieren que oremos? Queremos orar, queremos ver qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Ya tuvimos el día de Pentecostés. Comenzamos el servicio a las 9 de la mañana y terminamos como a la 1:30.
Se nos unieron los dos servicios. Fue algo muy interesante. El Señor usó esta manera para presentar al Espíritu Santo ese día. Yo quiero que lo hagamos nosotros de esa manera, algo muy sencillo. No tienes que tener un diploma en estudios teológicos para entender lo que te voy a decir. Ese día el Espíritu Santo, dice la Biblia que estaban todos en ese cuarto y que de repente era un estruendo. ¿Ok? Y que sintieron como de un viento recio y vieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Mire, las 120 personas que estaban ahí, todos eran judíos. Y en la historia judía, ellos entendían que el viento, el ruah, el soplo de Dios, era un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, cuando oyen como el fuerte estruendo como de un viento fuerte, fue por lo cual y esto les voy a dar algunas citas, fue por lo cual cuando estaba Elías en la cueva y que oye un fuerte viento, él pensó que venía el Señor ahí, porque era lo más normal, ellos entendían eso. Por eso la Biblia también habla que el mar rojo fue partido. ¿Por qué? Por un fuerte viento. Habla de ese ruido. Por eso Jesús dijo, porque el Espíritu es ¿qué? Es como el viento. Entonces cuando ellos dice, ¡oh viento! La segunda cosa que pasa es que hay un fuego, fíjate, que no consumía. Lo miraban sobre cada uno de ellos, pero no se consumían. Esto les hablaba a ellos sobre la zarza ardiendo allá en el monte Sinaí. ¿Con quién? Con Moisés. Que la zarza que ardía, pero no se consumía. La Biblia habla, tú puedes leerlo en el Éxodo, lo puedes leer en todo lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, donde habla de que también en el tabernáculo, dice la Biblia, que había una columna de fuego durante la noche sobre el tabernáculo, pero el tabernáculo no se quemaba, pero estaba ¿qué? Una columna de fuego sobre el tabernáculo. Quiere decir que cuando había un fuego que venía, pero que no consumía, ellos entendían esto es Dios. Por eso Jesús les dijo, el que bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Porque estaba en lo que ellos son, estaba en su trasfondo. Ahora, fíjate decirte, de una manera muy fácil, Jesús los lleva de lo que conocen a lo que no conocen. Es lo que muchos maestros hacen. Nos llevan de lo que conocemos a lo que no ¿qué? A lo que no conocemos. Pero usan de base lo que conocemos. Quiere decir que nosotros en este día, déjame decirte algo. Una cosa conocemos y esa es esta, la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes han sentido la presencia del Señor alguna vez? Quiere decir que si nosotros estamos pidiéndole al Señor que se manifieste el Espíritu Santo sobre nuestra vida y de repente empezamos a sentir la presencia del Señor, ¿alguien puede imitar la presencia del Señor? ¿Cuántos de ustedes han sentido la presencia del otro? Usted sabe lo que le quiero decir, no ni quiero mencionar. Pero a veces ves una persona que viene caminando ahí en la calle, ¿verdad? Y sentís la presencia del otro. Y comenzás en Rambo mode, ¿verdad? Te pones en modo Rambo. En el nombre de Jesús no te me vas a acercar. La sangre de Cristo. Te pongo la mano y te echo fuera. Y la persona pasa la parte. ¿Verdad? Y como que pasan ahí caminando, ¿verdad? Y se te queda viendo y vos te le quedas viendo y como que dice, yo sé quién vos sos y yo sé quién vos sos. Usted sabe lo que le estoy diciendo. O sea, porque usted ha sentido la presencia del otro. Pero la presencia de Dios, esa presencia dulce que nos trae paz, esa presencia dulce que nos dice todo va a estar bien. ¿Cuántos de ustedes la han sentido? En medio de la tormenta, en medio de la angustia,
Entonces, en este día podemos llegar a esta conclusión, que si le estoy pidiendo algo a Dios y siento su presencia, quiere decir que lo que sigue, lo que yo conozco es la presencia, lo que sigue va a ser de Él. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo la presencia de Dios. Quiero terminar con este versículo, este último versículo. Salmo 23:5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Si tú has recibido el Espíritu Santo, prepárate para recibir más. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.